Bien, pues a partir de mi diagrama de estados, yo puedo introducir una secuencia, por ejemplo, esta secuencia de entrada y definir una salida. Esta salida va a ser única, va a ser la única secuencia posible que va a arrojar el diagrama de estados a esta entrada. Y a partir de ese diagrama de estados, pues yo puedo construir la tabla de estados. En este caso, mi tabla de estados consta de 7 transiciones que provocaron las entradas a las salidas. Para hacer una reducción de estados, seguimos el siguiente principio. Si la misma entrada me lleva al mismo estado y provoca las mismas salidas, entonces decimos que es un estado equivalente. Y pues esto es obvio. Comenzamos a inspeccionar entonces nuestra tabla para hacer la reducción de estados. Buscamos estados que provoquen el mismo estado siguiente. Por ejemplo, AB, CD, AD, EF, AD, AF y aquí identifico otro AF. Ahora, para que sea un estado equivalente debemos de verificar las salidas. Las salidas deben de provocar las mismas. Entonces tenemos en X0 provoca 0 y en X1 provoca 1. El estado presente G provoca en X0 0 y en X1 provoca 1. Entonces es claro que que el estado E y el estado G son estados equivalentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues únicamente vamos a sustituir en todo donde exista un estado G, lo vamos a sustituir por el estado E. Y el estado que está duplicado, en este caso el estado G, estaría duplicado. El estado G lo podemos eliminar y vamos a sustituir todo donde hay G por el estado E. Aquí colocamos el estado E, buscamos otra G y ya no hay. Continuamos con el mismo procedimiento, continuamos inspeccionando. Entonces vamos a continuar y digo A, B, C, D, A, D, E, F y aquí veo otro E, F. Vamos a verificar sus salidas. Recuerden que también las salidas deben de coincidir. Entonces para la salida X0 provoca 0, para la entrada X1 provoca una salida de 1 y el estado presente F lo mismo, 0 y 1. Entonces volvemos al mismo caso, quiere decir que el estado D y el estado F son estados equivalentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar la línea del estado presente F, que es en este caso el que estaría duplicado. Este lo podemos eliminar y ahora poner en todo donde exista la letra F, o sea el estado F, lo sustituimos por el estado D. Entonces aquí iría una D y aquí iría otra D. ¿Dónde más hay F? Ya no hay F. Continuamos nuestra inspección. Entonces, continuamos viendo A, B, C, D, A, D. Aquí hay A, D. Y acá hay otro A, D. Muy bien, entonces vamos a verificar la salida. Para entrada X igual a 0 provoca 0. Para entrada X igual a 1 provoca una salida de 0. Para entrada X igual a 0 provoca 0. Para entrada X igual a 1 provoca 1. Aquí ya no se cumplió, ya no son estados equivalentes porque están provocando diferentes salidas. Entonces, esta es nuestra tabla reducida. Este es el resumen de nuestra tabla reducida. Ya no se puede reducir más, ya no hay más estados que provoquen el mismo estado siguiente con la misma salida. Este es nuestro nuevo diagrama de estados, ya reducido, es muchísimo más chico que el diagrama original. Ahora lo que nos resta es verificar para una secuencia de entrada.
qué secuencia de salida nos va a arrojar. Vamos a utilizar la misma secuencia de entrada que utilizamos en el diagrama original para poderlas comparar. Entonces, entra 0, se queda en el estado A y sale un 0. Entra 1, sale un 0. Entra 0, ahora estoy en el estado B, sale un 0. Entra un 1, me paso al estado D, sale un 0. Entra un 0, estoy en el estado D, me paso al estado E, sale un 0, entra un 1, sale un 1, entra otro 1, me quedo en el estado D, sale un 1, entra un 0, me vuelvo a pasar al estado E, sale un 0, entra un 1, me regreso al estado D, sale otro 1, entra un 0, me paso al estado E, sale otro 0, estoy en el estado E, entra un 0 y sale un 0 y regreso al estado A. Entonces provocó de salida la secuencia reducida 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, que coincide perfectamente con la salida que provocó nuestro diagrama de estados original.